Muy bien. Entonces, vamos a cerrar esta unidad, ¿correcto? Vamos a cumplir este gran objetivo que es modelar la confiabilidad de un ítem a partir de la selección de una distribución estadística, ¿no? Hasta ahorita hemos modelado por las tres distribuciones, ¿correcto? No hemos hecho todavía la selección. Eso vamos a hacer hoy día, ¿ya? Pero en todos los casos nos hemos basado a los datos de vida, como saben, ¿no es cierto? Hemos ido cumpliendo así en orden estos nuestros objetivos. Hoy día lo que nos toca es desarrollar un modelo de evaluación de hipótesis para las distribuciones de probabilidad de falla. Esto es muy importante, miren, distribuciones de probabilidad de falla, ¿correcto? O sea, no me está hablando acá de confiabilidad, sino me está hablando de la probabilidad de falla, ¿ya? Entonces, muy bien, eso es lo importante. Tengan en cuenta que vamos a desarrollar modelo de evaluación de hipótesis. Hipótesis, eso quiere decir, esta distribución aplica para estos datos de vida. Esa es mi hipótesis. Sí aplica, ¿no es cierto? Yo puedo decir esta distribución aplica a estos datos de vida. Esa es mi hipótesis. Entonces tengo que probar eso, si aplica o no aplica, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer con las tres distribuciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, imagínense que voy a trabajar en otra pizarra, ¿ya? Imagínense que yo tenga un sistema productivo, ¿no es cierto? Ya que está justamente en esa zona que les he mostrado hace un momento de la curva de la bañera, ¿no? Está en esa zona que he marcado con ese color amarillo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues se supone que ese sistema productivo, ¿no es cierto?, me ha arrojado unos datos de vida, ¿no? Datos de vida que he analizado, ¿no es cierto? Y del análisis me ha dado pues un cierto valor de beta, ¿no es cierto? Y un cierto valor de eta. También, como analicé con la distribución exponencial, me dio un determinado valor de tasa de fallas. Y también he analizado por la distribución normal, entonces me dio una media y me dio una desviación estándar, ¿sí? Entonces, perfecto, yo había hecho este análisis, ¿no es cierto? Cada uno de estos arrojándome un determinado valor de R cuadrado, ¿sí? En todos los casos, ¿sí? Un valor del coeficiente de determinación, ¿no es cierto? Y si estaba adecuado porque en los tres casos en esa zona me ha salido ese R cuadrado con un valor por encima de ese 95% que le ponemos como nivel de confianza, ¿no? Bueno, muy bien, entonces tengo esas tres opciones. Y para este proceso, yo sé que estos datos de vida, ¿no es cierto?, me han arrojado por medio de la estimación de Bernard una probabilidad de falla que le voy a poner ahora ese sombrerito, ¿ya? Para diferenciar una probabilidad de falla estimada. Y acá voy a aclarar. Esto lo he hecho con Bernard, ¿no es cierto? O sea, he estimado esa probabilidad de falla, ¿correcto? Ahora nosotros sabemos que con cada una de estas distribuciones podemos tener distintos valores calculados de probabilidad de falla, ¿correcto? Yo ya puedo calcular porque tengo sus parámetros. Entonces tengo valores calculados, ¿ya? Ahí está. Entonces,
Paciencia porque es un poquito difícil escribir con el mouse, ¿ven? A veces se pincha mal y se jalan las cosas que se están escribiendo. Entonces, muy bien, eso es lo que tengo. Y yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? Hago una tabulación, ¿ya? Justamente, caray, no les digo. Hago una tabulación, ¿ya? Y con lo que me encuentro es con lo siguiente, ¿no? Que, espérenme, ¿cómo voy a hacer esto? Uy, no. Entonces hago la tabulación, ya, así, ya está. Entonces, ahí tengo esta curva, ¿no es cierto? Donde las variables que estoy ploteando, pues son el tiempo y la probabilidad de falla, ¿ya? Pero yo sé que para un determinado tiempo, miren, por ejemplo, yo tengo acá un dato de vida, acuérdense que todo se hace de manera ordenada, ¿no es cierto? Tengo un dato de vida 1 ahí, acá un dato de vida, perdón, un dato de vida 2 ahí, y a la izquierda un dato de vida 1, ¿no es cierto? Y yo sé que cada uno de estos datos de vida me arroja un determinado valor de probabilidad de falla, ¿no es cierto? Pero este dato de vida, por ejemplo, se ubicaba acá en este punto que estoy poniendo, ¿sí? Y este otro dato de vida, el 2, se ubicaba acá en ese otro punto que estoy colocando también acá en la pizarra, ¿sí? Entonces se dan cuenta, no coinciden con la probabilidad de falla calculada. ¿Por qué? Porque lo probable es que estos puntos que estamos definiendo resulten ser esas probabilidades de falla que justamente hemos hecho la estimación con nuestro modelo de Bernard. Entonces, ahí ustedes se darán cuenta pues que hay un margen de error, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí estoy haciendo el último, ¿ya? Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, vamos a trazar con otro valor. El verde, por ejemplo, me va a marcar, miren, voy a jalar acá nada más una línea con mucho cuidado para que no se mueva mi eje. ¿Ya? Miren que llega a la curva y me define un cierto nivel de... Espérenme, no me deje escribir. Ahora sí, ya. Me define un cierto nivel de probabilidad de falla, ¿no es cierto? Entonces, acá yo podría decir que está la probabilidad de falla calculada para ese dato de vida 1, ¿ya? Así mal escrito, aunque sea, ya no importa. Y el punto me está definiendo justamente el nivel de probabilidad de falla, pero con el sombrerito, o sea, el estimado por Bernard. Lo mismo sucede en el caso de este dato de vida 2, ¿ya? Voy a trazar así de una vez, ya algo continuo. Acá también yo tengo una probabilidad de falla calculada para ese dato de vida 2, ¿no es cierto? Pero también sé que ese puntito me está midiendo la probabilidad de falla estimada. Entonces hay un desfase, ¿correcto? Y yo veo un primer desfase. Veo un primer desfase que vendría dado, por ejemplo,
acá en esta ubicación, ¿ya? ¿Cuál es el primer desfase que tengo? Hay un desfase que me está dando la diferencia entre el f de t2, voy a tratar de escribir así lo más pequeño posible, es decir, la probabilidad de falla calculada del 2, ¿no es cierto?, menos la probabilidad de falla estimada de ese dato de vida 2, ¿correcto? Podría ser incluso esto negativo, entonces voy a ponerle ese desfase en valor absoluto, porque la probabilidad, como ocurre en el dato de vida 1, la probabilidad estimada es mayor que la probabilidad calculada. No importa, más allá de eso, ¿ya? Ese es el primer desfase que yo me encuentro. La probabilidad entre la probabilidad de falla calculada y estimada del mismo dato de vida. Pero también hay hay un desfase que yo tengo que darme cuenta que existe, y es cuando mezclo los datos de vida. Lo que sucede, a ver, ¿qué color le pongo a esto? Ya, un celeste aunque sea, ¿ya? Lo que sucede acá, respecto a esta información, ¿ya? ¿Qué pasa? Que yo me doy cuenta que existe, obviamente, alguna diferencia entre mi probabilidad de falla calculada del dato de vida 2 y la probabilidad de falla estimada del dato de vida 1. ¿Ya? También con valor absoluto. Entonces, existen esos dos desfases. Y yo lo que tengo que hacer a nivel de las tres distribuciones, porque cada una me va a dar valores de probabilidad de falla calculados, lo que tengo que hacer es generar una lista, ¿no es cierto?, de todos los desfases que existen para las probabilidades, tanto calculada como proyectada o estimada, para cada dato de vida, y también hacer el análisis de este desfase que hemos visto que también existe entre el calculado de un dato de vida y el estimado del dato de vida anterior, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, acá no yo él es el desfase del dato de vida 2 menos la probabilidad, ¿no es cierto?, estimada del dato de vida 1, del anterior. ¿Ya? Es un segundo desfase que estamos viendo que existe. Uno que se refiere al mismo dato de vida y otro que se refiere al dato de vida X respecto al dato de vida X menos 1, es decir, el anterior. ¿Ya? Entonces, ambos desfases tengo que evaluar. Y de esos desfases, yo poder obtener la mayor, ¿no?, o el máximo desfase. Entonces, tengo que evaluar ese máximo desfase para poder, con qué margen de error se está trabajando en cada distribución. Eso es lo que me va a permitir definir, ¿no es cierto?, si una distribución aplica mejor que otra, ¿ya? Entonces, en función de esos desfases, ¿sí?, tanto desfase 1 y desfase 2, ¿ya?, tengo que aplicar el máximo, ¿no es cierto?, el máximo de estos, ¿ya?, para considerar el margen de error ¿de quién? De la distribución, ¿ya? De la distribución.
Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, voy a entrar ahora a ver la parte ya teórica con el PPT y de ahí entraré a hacer una aplicación, ¿ya? Un favor, ya. Acá solamente para añadir algo importante. ¿Qué pasa cuando tengo este error máximo, correcto, de cada distribución? Este error máximo yo tengo que comprobar, ¿no es cierto? Porque tengo que hacer una prueba de hipótesis. Entonces, la prueba de hipótesis lo que va a hacer es lo siguiente. Va a utilizar ese error máximo, ¿no es cierto? Por ahora lo vamos a llamar así, error máximo, ¿sí? Y lo va a comparar, va a ser un comparativo con algo que se llama estadístico para contraste, ¿ya? Entonces, la prueba de hipótesis va a ser correcta cuando este error máximo sea menor a ese estadístico para contraste. Ahí vamos a validar la hipótesis de que estos datos de vida sean adecuados para analizarse por medio de la distribución por la cual esté haciendo su evaluación. ¿Ya? Entonces, esto mismo vamos a verlo, pero ya con las fórmulas matemáticas y demás en nuestro PPT. ¿Ya? Pues ahí están viendo el PPT. Vamos a ir hasta esa zona de una vez. A ver, aquí está. Muy bien. Bueno, esos son los límites de confianza, por eso es que justamente esa probabilidad de falla se denomina probabilidad de falla mediana, porque es esa línea, ¿no es cierto?, que estamos trazando acá y sabemos que tiene un rango de variación por su límite de confianza. Aquí está lo que les he comentado, ¿no? Yo tengo un dato de vida 1, o I, perdón, y tengo un dato de vida anterior a este. Entonces hago una prueba primero del desfase entre lo que les decía, la probabilidad calculada, ¿no es cierto?, del elemento I menos la probabilidad estimada del elemento anterior. Es lo primero. Y la segunda prueba, que es la que están viendo por acá, es esta que me menciona el análisis, ¿no es cierto?, respecto a la probabilidad de falla calculada del elemento I menos su probabilidad de falla estimada. Ahí está, ¿ya? Y como les decía, esto me va a arrojar algo que yo le he llamado error máximo, pero que en la teoría se denomina estadístico de prueba máximo. Estadístico de prueba, ¿correcto? El otro es el estadístico para contraste, es otra cosa. Este que yo le he llamado error máximo es el estadístico de prueba, ¿correcto? Y es el valor máximo que voy a obtener de esos errores, de esos desfases que tengo a nivel del mismo dato de vida como el comparativo del dato de vida menos el anterior dato de vida, ¿ya? Entonces dice, lo que ya les había mencionado, que se acepta la hipótesis, es decir, se acepta que la distribución sea adecuada para analizar esos datos de vida si es que este estadístico de prueba máximo es menor que el estadístico para contraste, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el proceso? El estadístico para contraste es el que hay que calcular, porque lo otro ya es un análisis que vamos a hacer, porque ya tenemos nuestras probabilidades de falla estimadas, calculadas con Bernard, y ya podemos calcular para cada uno de nuestros datos de vida nuestras probabilidades de falla, ya sea con Weibull
ya sea con exponencial o ya sea con la normal, porque ya tenemos sus parámetros. Entonces ya puedo calcular la probabilidad de falla para cada dato de vida. Entonces en función de esto vamos a sacar el valor máximo y obtendremos ese estadístico de prueba máxima. ¿Ya? Ahora viene el otro lado, el estadístico para contraste. Entonces dice que este estadístico para contraste es la relación entre estas dos variables, una que se llama significancia y otra que se denomina contraste. ¿Ya? La significancia proviene de esta tablita, en la cual, por favor, y esto que quede bien claro, acuérdense que nosotros estamos validando nuestras distribuciones con valores de R cuadrado, ¿no es cierto?, mayores a 95%. Quiere decir que lo que estoy buscando es un nivel de confianza mayor a 95%. Entonces, el margen de desconfianza o de error que establezco es como máximo 5%. ¿Sí? Si yo quiero cerrar un poco más porque yo quiero de repente trabajar con valores de R cuadrado por encima de 99 y manejo solamente un 1% de desconfianza, entonces trabajaría acá, ¿ya? Y si trabajara con 90% lo haría acá, ¿ya? En principio nosotros estamos trabajando acá en 5%. Si hay alguna indicación especial en la que se les diga se busca trabajar con R cuadrado de 99% como mínimo, ya no puedo trabajar con este 5% y pasaría a trabajar con esto, ¿correcto? Pero si no lo hay, nuestro punto para trabajo siempre va a ser el 5%. Nunca vamos a irnos al 10% porque no quiero trabajar al 90%, ni hablar. Voy a esperar que supere por lo menos el 95%. Y eso hace que trabaje en la columna del 5%. Solo si hay indicación, trabajaremos con el 1%, ¿ya? Entonces, con este 5% yo puedo ver que hay un valor de significancia para la distribución normal, hay un valor de significancia para la distribución exponencial y hay valores de significancia para la distribución Weibull dependiendo de su muestra de datos, ¿ya? Si tengo menos de 10 datos, si tengo de 10 a 20 y así, ¿ya? Ahí está, ese es el valor de significancia. Y el contraste se calcula con estas fórmulas tanto para la normal, exponencial como Weibull. En Weibull lo más fácil, la raíz cuadrada del número de datos. Es decir, si he analizado 10 datos de vida, entonces raíz cuadrada de 10 datos de vida. ¿Ya? Y así de la misma manera en los otros casos aplicando esta fórmula. De esa manera yo ya tendré entonces la significancia y el contraste, podré calcular ese D crítico y podré hacer el comparativo entre ambos estadísticos, el de prueba máximo y el estadístico para contraste, y validaré si esa distribución para la cual estoy analizando es adecuada o no para analizar esos datos de vida. ¿Ya? Eso en primer lugar. Entonces, me parece que es momento ahora de entrar a la aplicación. Salvo que... A ver, ¿qué dice? Dice que cierta empresa tiene un sistema productivo que está compuesto por dos sistemas, o subsistemas, perdón, que trabajan en paralelo. Ojo, en paralelo, ¿ya? Estos subsistemas han presentado los siguientes datos de vida. Subsistema 1, ahí están sus datos de vida. ¿Qué más querrán? Ya están ordenados, ¿ya? Subsistema 2, igual sus datos de vida también ordenados. O sea, ¿qué más se les puede dar ya? ¿No? Dice que la empresa tiene como estándar de trabajo operar bajo una probabilidad de falla máxima de 15%. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar subsistema por subsistema. Subsistema 1, voy a analizar sus datos de vida por Weibull, por normal, por exponencial, ¿correcto? Y para ese sistema voy a hacer, ¿correcto?, la prueba de hipótesis
de esas tres distribuciones, seleccionaré la mejor distribución y recién con esa distribución voy a ir a plotear o a proyectar su confiabilidad. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer con el subsistema 2. O sea, tienen arduo trabajo, es bastante trabajo el que tienen porque tenemos que modelar por medio de las tres distribuciones. ¿Ya? Entonces, pero está muy bien, así me gusta que haya bastante trabajo. ¿Sí? Lo mismo van a hacer con el subsistema 2. Exponencial, normal, Weibull. El test de hipótesis del subsistema 1 lo van a hacer conmigo, o lo voy a hacer yo, ¿ya? Pero el análisis de esos datos de vida sí quiero que lo hagan ustedes, porque eso ya saben hacerlo, y me tienen que demostrar que lo saben hacer, ¿ya? Entonces yo les voy a dar un tiempo para que ustedes, pues, hagan su análisis de datos de vida por Weibull, exponencial y normal. Primero subsistema 1, ¿ya? Y después ya haremos subsistema 2 completo. Entonces, ¿qué cosa se quiere? Dice que usted como jefe de mantenimiento debe analizar los datos de vida, definir qué tipo de distribución es la más adecuada para cada caso y definir en qué momento se recomienda dar mantenimiento al sistema, ¿sí? Reconociendo cada subsistema en qué momento debería darle su propio mantenimiento, ¿ya? Yo voy a evaluar para esta distribución Weibull, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner acá los datos de vida, ¿ya? Datos de vida. Acá voy a calcular la probabilidad de falla para esos datos de vida, ¿ya? Entonces, no es otra cosa más que primero copiar esos datos de vida, ¿ya? Control C, Control V, ¿ya? Voy a calcular la probabilidad de falla. Ojo, calcular, ¿ya? Estoy con Weibull. Entonces, fórmula 1 menos XP, o sea, menos la confiabilidad, ¿no? Elevado a la menos el tiempo para el cual quiero calcular entre la vida característica, ¿no es cierto? Y todo esto elevado al parámetro de forma. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Y ponemos porcentaje. He calculado la probabilidad de falla. Ahí tienen. 1 menos el exponencial elevado al dato de vida entre la vida característica y todo eso elevado al parámetro de forma. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Entonces, me voy a llevar esta columna también, que es de la probabilidad de falla estimada. ¿Ya? Voy a copiar los valores que están acá. ¿Ah? ¿Correcto? Ahí tienen. Déjenme poner todo esto en un cuadro, ¿ya? Una tablita. Entonces, miren, cada dato de vida tiene su probabilidad de falla calculada y su probabilidad de falla estimada. Bernard y distribución Weibull, en este caso, ¿ya? Entonces vamos a generar los desfases. Entonces, primer desfase, valor absoluto de quién? La diferencia de la probabilidad de falla, ¿no es cierto? Menos la probabilidad de falla estimada para el mismo dato de vida. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, fórmula simple. Valor absoluto de la diferencia de probabilidad de falla calculada menos probabilidad de falla estimada para el mismo dato de vida. Ahí está. Esa es la diferencia que nos sale. Le pongo porcentaje
para poder apreciarlo. ¿Ya? Ahí está el primer desfase. Segundo desfase. Voy a tener probabilidad de falla calculada del dato de vida menos la probabilidad de falla estimada del dato de vida anterior. De menos 1 le voy a poner. ¿Ya? Ahí está. Entonces mi pregunta sería acá. Si mi primer dato de vida es de 250 horas y tiene una probabilidad de falla calculada de 8.67%, no hay un dato de vida anterior. Entonces, ¿cuánto sería la probabilidad de falla estimada para un dato de vida anterior? Si no existe, ¿cuánto creen que debería ser? Ahora sí, invito a los demás conectados a que se conviertan en mis alumnos. Repito la pregunta. ¿Cuánto debería ser la probabilidad de falla estimada de un dato anterior que no existe? No existe un dato de vida anterior. Eso quiere decir que antes de las 250 horas no ha habido fallas. Entonces, ¿cuánta probabilidad de falla podría haber antes de 250 horas? 0. Muy bien. Perfecto. Así como tu nota. Muy bien. ¿Ya? Entonces, valor absoluto. ¿Valor absoluto de quién? De la probabilidad de falla calculada menos 0. ¿Ya? Ese es para el primer elemento. ¿Ya? Para el segundo elemento, acá yo ya tengo valor absoluto, ya tengo una probabilidad de falla para este elemento y ya tengo una probabilidad de falla del elemento, obviamente estimada, del dato de vida anterior. Esa fórmula es la que voy a jalar para todos los demás y voy a poner en porcentaje. ¿Ya? ¿Se me entiende? Inicio grabación. Ya. Entonces, ¿qué hago? Fórmula máximo de todos estos valores. Quiero tener el valor máximo. ¿Ya? Manualmente lo podía sacar, pero ya, ahí está. Ese es el valor máximo. Ya está mi valor máximo de los desfases. Ya, entonces ahora me debo encaminar en encontrar este estadístico para contraste. ¿Correcto? Y para eso utilizo primero la tabla de significancia. Estoy con Weibull. ¿Cuántos datos de vida tengo? 8. Ah, perfecto. Debo trabajar en esta columna del 5%, salvo que me digan lo contrario. No me han dicho lo contrario, así es que trabajo ahí. Entonces, significancia sería 0.819. ¿Ya? Voy a poner acá C, ahorita le pongo el símbolo de alfa. ¿Ya? 0.819. 0.819. Vamos a ponerle alfa. ¿Ya? Miren, lo mismo que yo estoy haciendo, ustedes van a hacer para la normal y van a hacer para la exponencial. ¿Ya? Ahí está. 0.819. Perfecto. ¿Para qué la significancia? Para poder calcular el D crítico. Ahora me falta el contraste para hacer la división. Estoy en Weibull. Dice, el contraste es la raíz del número de datos. Perfecto. Kn dice que es la raíz cuadrada ¿de quién? Del número de datos, de 8 datos. Ya está. Me sale ese valor y por ende el D crítico o el estadístico para contraste me sale 0.819 entre 2.82 y le pongo porcentaje, ¿ya? Ahí está. ¿Correcto? ¿Y qué me dice? Me dice, bueno, muy bien, una vez que tienes ambos, compárate.
¿sí? Y vas a aceptar que esa distribución es adecuada para esos datos de vida si este de máximo es menor que tu estadístico para contraste. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la distribución Weibull, ¿ya? La distribución es adecuada para los datos de vida. ¿Correcto? Ahí está. Aceptada la hipótesis para distribución Weibull. Lo que viene es lo siguiente. Cuando yo tengo estos casos que se pueden presentar, que todas las distribuciones sean adecuadas para la evaluación de esos datos de vida, lo que tengo que hacer básicamente es una comprobación, ¿ya? La comprobación va a ser la siguiente. Voy a medir la distancia entre el D crítico, ¿ya? Y el... Caray, me salió con mayúscula, espérense. D crítico, ¿ya? Y el D máximo, ¿ya? Vamos a medir la distancia. Primero, ¿qué distancia hay entre estos dos elementos? Eso es algo que va a primar, ¿ya? Entonces, la mayor distancia, en primer lugar, va a ser la que voy a ir tomando en consideración, ¿sí? Segundo, que si la distancia, ¿no es cierto?, es muy cercana, es decir, qué sé yo, entre Weibull y exponencial, la distancia de estos dos elementos es muy cercana, entonces ahí recién va a venir el descarte con el R cuadrado, ¿ya? Entonces yo voy a aspirar a que ese R cuadrado sea lo más equivalente a 1 posible, ¿ya? Entonces, primero, la distancia, ¿no es cierto?, entre el D crítico y el D máximo, y segundo, el R cuadrado. Ese es el orden, ¿ya? Cuando yo tenga varias distribuciones que sean adecuadas para esos datos de vida. Entonces vamos a regresar al Excel, vamos a medir las distancias. Acá está, vamos a ver. D crítico menos D máximo, ¿correcto? Entonces vamos a medir esa distancia. En Weibull me sale 16.45, ¿correcto? Vamos a ver ahora para la normal. 9.66, ¿sí? Ahora vamos a ver para la exponencial. 23.41, ¿ya? Entonces, miren, hasta ahorita exponencial es el que tiene la mayor distancia prima, ¿ya? Entonces, hasta ahorita yo diría, bueno, la exponencial se adapta mejor a estos datos de vida. La normal la voy descartando porque esa distancia está muy baja, muy cercana, ¿ya? Weibull, bueno, tiene su tolerancia, está bien, o sea, también está dentro de lo adecuado, ¿ya? Entonces, voy a analizar por si acaso el R cuadrado. R cuadrado entre Weibull y exponencial. Weibull, 99.93%. Exponencial, 99.98%. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que para este subsistema 1, la distribución más adecuada para estos datos de vida es la distribución exponencial, ¿correcto? Ahí le vamos a poner esa etiqueta a esa distribución porque sabemos que este subsistema 1 deberíamos evaluarlo con esta distribución exponencial, ¿ya? Entonces, vamos a guardar. A ver, esta distribución Weibull, lo que yo voy a hacer es
clic derecho en la pestaña de la hoja, mover o copiar, y le voy a poner crear una copia, ¿ya? Acepto, ya está, acá está esa copia, la voy a poner al final, y acá voy a cambiar y voy a poner SS subsistema 2 Weibull. Lo mismo van a hacer ustedes para normal y exponencial, ¿ya? SS2 Weibull. Ya está acá todo procesado. Lo único que tengo que hacer es cambiar los datos de vida. ¿Cuáles son los datos de vida? Bueno, voy a tener que entrar al caso, ¿no? Ahí están, 2000, 2750. Voy a ir cambiando, ¿ya? 2000, 2750. Ajá, acá me faltó algo, automatizar algo, pero bueno, ya lo haré acá nomás manualmente. 3100, 3500, ¿ya? Después, ¿qué tengo? 3900, 4100. Ya está. Y 4500, 5050. Ya está. Ahí está. El análisis ya me salió solito, todo tranquilo, porque también eran 8 datos. ¿Ya? Lo único que tengo que hacer acá es que copio los datos de vida que hacen referencia a este valor. ¿Ya? Como todo está basado a Weibull, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, para este subsistema 2, miren, tengo ya mi D máximo y tengo mi D crítico. No tengo que cambiar nada porque todo está jalando tal cual, porque son 8 datos de vida también. La distribución es adecuada entonces para estos datos de vida. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a ver, subsistema 2 con Weibull, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? La distribución es adecuada para los datos de vida. ¿Por qué? Porque el D máximo es 15.47 y el estadístico para contraste es 28.96. Es mayor, hay una distancia de 13.49%. Weibull es adecuado entonces para este subsistema 2. La normal. En el caso de la normal, lo que vemos es que su D máximo es 16.30, ¿sí? Su D crítico 28.70 es mayor, la distribución es adecuada para los datos de vida y hay una distancia de 12.40%. Hasta ahí estamos tranquilos. Ahora, la exponencial. Miren, el D máximo 79.38% y su D crítico 36.62%. No se cumple la hipótesis porque el D crítico no es mayor que el D máximo. Por ende, la distribución no es adecuada para los datos de vida. Entonces, definitivamente la exponencial para este subsistema 2 no va, ¿ya? Entonces está entre la normal y la Weibull. Ya saben, primero distancia, 13.49 Weibull, 12.40 normal. Como que hay un poquito de duda, ¿no? Pero mayor está haciendo Weibull. Entonces el R cuadrado, 99.46 normal, 99.49 Weibull. Por ende, estamos ratificando que Weibull es la mejor distribución para los datos de vida del subsistema 2, ¿correcto? Vamos a ponerle también el mismo color, no sé si es el mismo. Sí, sí es el mismo. ¿Ya está? Entonces, lo que vemos nosotros como conclusión es que para el subsistema 1 tenemos que evaluar sus datos de vida por medio de la distribución exponencial y que para el subsistema 2 nos conviene la distribución Weibull, ¿correcto? Hasta ahí reiniciamos. Ahora vamos a proyectar la confiabilidad para nuestros subsistemas. Subsistema 1 se supone que tiene que trabajar con exponencial. Entonces, XP menos tasa de fallas, voy a ir al exponencial, tasa de fallas por, se supone, el tiempo. Ahí está. Ahí podemos ver la variación de la confiabilidad. ¿Ya?
Ese es el subsistema 1. Subsistema 2 trabaja con Weibull. Entonces, dice que Weibull es XP menos el tiempo entre vida característica, ¿correcto? Todo esto elevado al factor, al parámetro de forma, bloqueado también. Y ya está, me sale ese valor. Jalo para todos, porcentaje, y ahí están los niveles de confiabilidad. Sabemos que están en paralelo, por ende, la confiabilidad del sistema, ¿no es cierto?, va a ser, ya saben, igual a 1 menos, porque es la probabilidad de falla. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar, miren, como tengo que lograr una confiabilidad mayor a 85%, entonces como están en paralelo puedo condicionar, puedo trabajar en valores de repente, qué sé yo, de 61%. Vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Acá en el subsistema 1, 61%. Ya está. Por 1 menos, estoy calculando la probabilidad de falla, y acá le voy a condicionar al 89.48%. Y de ahí voy a aumentar más tiempos, porque estoy seguro que me va a salir un valor, ¿no es cierto?, de confiabilidad bastante alto, como lo pueden ver. Entonces, como están en paralelo, yo puedo condicionar más, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer básicamente es, ¿dónde está mi vista? Acá está. Ay, caray, no me deja poner ya, ahora sí. Voy a inmovilizar la fila superior y voy a hacer lo siguiente. Voy a tabular hasta el infinito y más allá, ¿ya? No voy a llegar hasta 5000 por si acaso. Y para ambos voy a proyectar su nivel de confiabilidad. En el subsistema 1 ya no me sirve porque ya está bajando la confiabilidad. Entonces, miren, voy a condicionar también en el subsistema 2 a un nivel de 61.23, o sea, haciendo a 3300, ¿ya? Voy a cambiar acá nada más. 61.23. Ahí está, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Y miren, qué interesante, justo llegué a un nivel de confiabilidad que apenas supera el 85%. Entonces el subsistema 1 trabajaría con 61.65 y el subsistema 2 con 61.23. Conclusión, mi recomendación sería que en el subsistema 1 se haga mantenimiento cada 1200 horas y en el subsistema 2 que se haga cada 3300 horas. ¿Correcto? Esa sería la conclusión de este caso, habiendo ya elegido trabajar en ambas situaciones con distintas distribuciones de confiabilidad. Pero se dan cuenta, ya tomé la decisión. Ahora sí, ya tomé la decisión de que voy a trabajar en un caso con exponencial y en otro caso con Weibull, ¿sí? Y esa decisión puede ser variable, ¿podría haber otra decisión acá? No, porque ya los parámetros me están diciendo esta es la distribución, ¿correcto? Entonces ya no hay una elección de que Gavina pueda decir, no, yo quiero trabajar con la Weibull en el sistema 1. No, ya no se puede, porque los parámetros me están diciendo que no, que debo trabajar con la exponencial y en el subsistema 2 que debo trabajar con Weibull. ¿Ya?